Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría. Muy buenos días, mi querido Paco. Como siempre te saludo con un gran gusto. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. En las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, pues hablamos mucho de los candidatos, de los partidos que representaban, pero creo que poco se ha analizado sobre las propuestas o los temas que estuvieron presentando a los votantes, y entiendo que has hecho un trabajo al respecto sobre el tema o los temas que más inquietaron a quienes fueron a emitir su voto el 6 de junio, mi querido Paco. Así es, Ricardo. Pues la lógica de los votantes, ya lo mencionábamos aquí, siempre hay datos demográficos, es decir, datos como edad, escolaridad, que fueron los que reportamos aquí la semana pasada, y cuánto influyeron o qué tendencias generaron en la lógica del voto. Lo que te presento en esta mañana es lo que pudiéramos llamar los psicográficos o las razones del voto. Primero te diría que hay tres temas principales o que han imperado desde hace mucho tiempo en las elecciones, que es el tema de la inseguridad, la economía, la corrupción, y a se ha agregado el tema de salud. Como bien sabes, pues ha pasado a ser una preocupación de los mexicanos. Sí. En ambos modelos, cuando preguntamos por tres temas o por cuatro temas, la inseguridad acaba siendo lo más importante para el elector. Después vendría la economía, luego la corrupción, y cuando metemos el tema salud, pasa a estar por arriba de la corrupción, mandando a la corrupción a cuarto lugar, pero siempre impera el tema de inseguridad. Cuando metemos solamente tres temas, la inseguridad fue lo más relevante para decidir. Fíjate, y llama la atención porque estamos hablando de un escenario de pandemia. Así es, y aún así no fue lo más importante. Lo más importante fue la inseguridad. Como te decía, cuando nuestra salud fue de casi una tercera parte de la población, 30%, la economía 24% y la corrupción 18%. Y cuando metes el tema salud, baja ligeramente la inseguridad, pero sigue estando arriba de los otros renglones en 28%, la economía 23%, luego vendría la salud 15% y la corrupción 13%. Si esto lo comparamos en el tiempo, Ricardo, con otras encuestas de salida, que me parece que es donde pasa a ser como más relevante el tema, vemos que en realidad la inseguridad es el tema más importante, no solo en las elecciones intermedias, sino en general en las, pasa a ser lo más importante, sí, incluidas las presidenciales, en el 12, en el 15 y en el 21. En el 18, y este me parece de los datos más interesantes, la corrupción fue el dato más importante, o fue la razón más importante de voto, por arriba ligeramente de la economía. Pero si revisamos prácticamente las últimas elecciones, la presidencial del 12, la del 18, la del 15 intermedia, 18 y 21, verás que en la mayor parte de ellas el tema de la inseguridad es lo más importante, seguido de la economía, y salvo el 18 fue la corrupción. Sí, ahora, dime si hubo algún partido que acertara a acercarse más a estas propuestas que inquietan a la gente, es decir, que haya previsto que estos eran los temas de mayor interés para los electores. Pues ahí viene, me parece lo interesante, Ricardo. Sí hay una diferencia muy clara en términos partidistas, o lo que le preocupó a los, por hablar de las tres principales fuerzas electorales, a los panistas, a los priistas y a los morenistas. En general, el tema de la inseguridad, cuando preguntamos, cuando incluimos el tema salud, la inseguridad pasa a ser lo más importante para los panistas, y luego vendría inseguridad y luego salud. Y en el caso del PRI,
Parece ser que la salud fue también lo más importante, luego la economía y luego la inseguridad. Aquí lo que me parece muy interesante es que independientemente del modelo de si incorpora salud o no, para los morenistas la corrupción siempre es lo más importante. Y esto me parece que responde mucho a una lógica electoral o digamos a una, podríamos llamarlo una base presidencial o una base del partido de Morena, que básicamente sigue los temas o las propuestas de sus liderazgos, en este caso del presidente, que como bien sabes frecuentemente habla del tema de corrupción. Oye, a propósito del presidente, ¿hay en este trabajo alguna percepción de cómo anda la aceptación de López Obrador, que ayer dijo pues que el 87% de la población apoya el cambio que él ha propuesto? El dato que tenemos se parece un poco al de la población en general, es decir, entre la población en general está el 67% y en la encuesta de salida estuvo alrededor de 64%, no es muy distinto. Pero bueno, esto varía según cómo se hace la pregunta. Nosotros simplemente le hacemos el aprueba mucho, el aprueba poco, el desaprueba mucho, el desaprueba poco, y al final te polariza un poco más. Pero digamos, en público abierto, nuestra última medición preelectoral tenía 67 y en la encuesta de salida 64, estaría prácticamente dentro del margen de error. Finalmente, en lo que se refiere a los temas que valora la gente o en lo que está haciendo bien las cosas o mal las cosas el presidente, es interesante el orden porque también se parece cuando hacemos esta pregunta a población abierta. El combate a la pobreza es lo que más se valora, seguido del combate a la corrupción, y en los últimos renglones estaría combate a la delincuencia y combate al narcotráfico. Hay una diferencia entre 50 y 40 puntos en promedio en estos renglones. Es decir, la gente parece ser que sí está distinguiendo o está valorando lo que más allá de si es correcta o no esta evaluación. Nuevamente estamos en el mundo de las percepciones. Combate a la pobreza y combate a la corrupción es lo que parece que ve mejor la gestión del presidente, y combate a la delincuencia y narcotráfico es donde ve sus principales problemas. Como siempre, mi querido Paco, muy aleccionador escucharte y además de muy grato saludarte todas las mañanas que nos haces el honor de estar con nosotros. Te mando un abrazo, Francisco Muniz. Un abrazo y el honor es mío, como siempre, Ricardo. Un abrazo. Gracias, buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.